7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de Hemisferios. Lo invitamos para analizar en la mañana de este martes 3 de febrero. Será importante en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que repercute en el Ecuador indudablemente. El presidente Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hay mucha expectativa sobre los temas a analizar, sabiendo ese cambio de criterio que maneja el presidente Trump. Un día a Delcy Rodríguez, quien siguió en la dictadura de Venezuela, le dijo que si no se portaba bien le iba a pasar peor que a Maduro, para sacarle del poder. Ahora dice que es una presidenta que se está allanando a todo y que es una buena presidenta. El caso de Petro, quien ha sido severamente cuestionado por sus políticas, que incluso inciden en las relaciones con el Ecuador, porque no controla su frontera frente a nuestro país. Hoy Diario El Universo dice, Trump dice que hablará del narcotráfico con Petro. ¿Cómo ve cuáles debieran ser las expectativas de esta reunión en la Casa Blanca? Doctor Esteban Santos, muy buen día. Gracias, estimado Miguel, muy buenos días también. Creo que usted lo ha dicho bien. Trump empieza con estas posturas maximalistas, por eso se le habla tanto del taco, ¿no? De Trump always chickens out. Entonces, primero empiezo con una posición maximalista y después negocio en un punto medio. En el tema de Venezuela, puntualmente, a mí me pareció increíble ver el día de ayer cómo el régimen venezolano, la propia señora Delcy Rodríguez, mandaba una noticia y de estas que no puede uno poner un comentario. Entonces ahí uno dice, la cosa va a estar buena. La bandera norteamericana, la bandera venezolana, y diciendo, estamos teniendo una reunión casi que intentando decir diplomática y cordial. A eso tengo que entrar a ver estos medios, comillas, de propaganda venezolana, de qué estamos hablando. Y después viene, claro, esta foto que ya la publica la nueva embajadora que acaba de volverse a abrir una misión diplomática a los Estados Unidos en Caracas, diciendo, estamos siguiendo las instrucciones del secretario Rubio para que se pongan las 3 líneas que nosotros le hemos exigido a Venezuela. Y así sin más. Entonces, pueden haber muchas contradicciones. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo es que la hija de Diosdado Cabello ahora es ministra? ¿Cómo es que sigue la señora Delcy Rodríguez? Y por el otro lado, oiga, el helicoide, esta mítica centro de tortura, pasará a ser un museo, se liberan los presos políticos, en fin, o sea, se empiezan a dar cambios que uno tiene que reconocer que es gracias a lo que fue esta salida, este apresamiento pues del señor Maduro, del cual, como ya hemos conversado con usted, en lo personal estoy de acuerdo, sin dejar de reconocer todos los problemas al derecho internacional. Dicho eso, ¿por qué importa esto cuando se va a reunir con Petro en Washington? Porque también me llamó mucho la atención, Miguel, ver cuando le preguntaron a Trump anteayer, oiga, ¿qué expectativa tiene usted de esta reunión? Y él casi que en un tono burlón dijo que les llamaba mucho la atención como Petro estaba hablando mal de él, como que siendo un poco gallito. Y después pasó lo de Maduro y fíjense en ustedes cómo cambió el tono. Jaja, se rió y dijo, bueno, ahí está, la gente cambia cuando hay estos actuares. Pero en todo caso, que tengo intención de verle, vamos a conversar y vamos a hablar del tema de las drogas que está pasando por Colombia. Entonces, en conclusión, en esta parte, Miguel, le diría, Petro también ha hecho lo propio, ¿no? Lejos de tratar de desescalar, que es un poco lo que uno esperaría, hay una comitiva de muy alto nivel, que es más, llegó días antes para que todo esto funcione y fluya y que esto no sea una reunión Zelensky 2.0, pero Petro, en sus comparecencias previas, lo que se permitió decir es que Maduro otra vez es un preso político y que deberían liberarlo, y un poco tratando de poniendo unos temas que supuestamente no se van a topar. Así es que sí, hay mucha expectativa porque, para sorpresa de nadie, que quede claro esto, lo que pase ahí va a tener una repercusión directa en el Ecuador, no solo por ser vecinos, sino por el hecho de que estamos en este impasse con el país del norte. Ahora, ¿cree usted que el tema de las relaciones de Ecuador-Colombia será materia
también de esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Petro, perdón. Mire, yo quiero creer, estimado Miguel, que toda esta escalada que inició el Ecuador arancelaria contra Colombia tiene que haber tenido algún tipo de conversación previa con los norteamericanos. Y digo, quiero creer esto porque todavía les reconozco, no logro entender por qué hacernos este flagelo. No he escuchado a ningún analista serio que me ayude a entender la lógica de a un presidente saliente ponerle aranceles y pensar que va a cambiar su forma de ser faltando, insisto, meses para su salida. Una cosa es que los norteamericanos te impongan aranceles y estás obligado a sentarte a conversar, ¿no? Pero que el Ecuador lo haga, no termino de ver esa lógica, y sobre todo en los sectores tan críticos que puede ser el farmacéutico, que puede ser la energía, no solo el petróleo, sino la luz como tal. Bueno, esto espero que se arregle pronto. Ahora, si es que hay un arreglo entre Estados Unidos y el Ecuador para presionar a Colombia, sin estar de acuerdo lo puedo entender. Y esperaría que entonces de esta reunión pueda haber una hoja de ruta para lo que realmente nos interesa. Y los intereses conjuntos son seguridad, trabajos en conjunto. Ecuador anunció movimientos militares con el ejército norteamericano y no así como le decía con nuestro vecino del norte, Colombia. Y eso creo que es un paso en falso, porque siempre vamos a ser vecinos de Colombia y esperaremos tener esta ayuda. Creo, estimado Miguel, que Petro, como le decía en una última comparecencia con usted, no ha hecho sus deberes, estoy de acuerdo. Que Petro ha permitido que las fronteras permeables lo sean más, estoy de acuerdo. Que Petro ha trabajado en contubernio con la administración de Maduro, ahora con Delcy, en todo lo que es estas economías irregulares, puedo estar de acuerdo también. Que la solución, que la cura a esto sea un harakiri arancelario comercial, no lo termino de entender, y espero que esto con la reunión de hoy se pueda empezar a desescalar. Ahora, el tema principal, como le ha planteado el presidente Trump, es narcotráfico. En algún momento le llegó a acusar a Petro de ser narcotraficante vinculado, que envía droga a Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar el tema del narcotráfico, sabiendo que Colombia ha incrementado, en la administración de Petro, aumentó los cultivos de coca? Cierto es que el gobierno colombiano dice seguimos decomisando, pero la curva entre el crecimiento de los cultivos y la curva, hay el documento aquí, y la curva del decomiso no se compagina, porque ha crecido sustancialmente el cultivo de la coca en Colombia. Mire, le doy algunas ideas. La primera, Trump recibe a Petro mientras Petro todavía está en la lista Clinton, ¿no? Está en esta lista en donde Petro, como presidente de Colombia, no puede tener una cuenta de banco. Petro llega con una visa de 5 días, creo que se le dio, solo para esta reunión. Entonces, las tensiones están muy altas. Como Colombia pasó de ser el socio estratégico en la región cuando salió el presidente Duque a ser casi considerado un país del eje del mal. Recordemos que cuando se agarró a Nicolás Maduro, y que algunos lo celebrábamos, repito, con estas sensaciones de azúcar amarga, Trump se permitió decir que el siguiente podía ser Petro, y que Claudia Sheinbaum es una gran señora, pero que ella no gobierna, quienes gobiernan son los carteles. Y entonces que tampoco podía descartar ningún tipo de ataque contra México. Y ahí es cuando la comunidad internacional, creo con justa causa, alzamos muchos la voz al decir, un segundo, distanciémonos mucho. Maduro es un dictador, Maduro no va a salir por las buenas jamás. Petro puede estar loco, Petro en lo personal no comparto nada de lo que el señor diga. No puedo reconocer que son los colombianos los que le eligieron, y son los colombianos los que tendrán que elegir ahora si están de acuerdo o no con ese tipo de continuidad de gobiernos de izquierda. Eso ya es un tema de los colombianos. El solo hecho de creer que puede entonces darse bombardeos a presidentes que no me caen bien, eso es completamente otro nivel del cual no puedo sino solo estar absolutamente en desacuerdo, Miguel. Y esto último que usted decía con respecto a los niveles de incautación y a los niveles de producción, para mí el mensaje tiene que ser muy claro. El narcotráfico no es un problema de Colombia. El crimen organizado no es un problema de México. Y todas las repercusiones no son un problema solo del Ecuador, ¿se entiende? Esto es un problema regional. Y esto es un problema que se lo tiene que trabajar en conjunto. Por eso, mientras sigamos dando estos mensajes, para mí equivocados, porque si hay aranceles que empiezan a tener un efecto ya ahora en el mes de febrero, yo creo que quienes se van a beneficiar son precisamente las economías irregulares, el contrabando.
y con los canales formales cortados, todavía no hay una reunión formal anunciada que espero que se la dé y ya. Quienes lucran de esto son las economías irregulares, Miguel, y por eso creo yo que hay que separar dos cosas. La una, enfocarnos en tener una comunicación fluida con Colombia, en seguridad, en cooperación, y la otra, ver cómo limar las asperezas en el tema comercial, que lamentablemente veo que de manera innecesaria sigue subiendo en la tensión. Doctor Santos, siendo impredecible las actuaciones tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuanto del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no teme porque uno no sabe cómo van a actuar. Vea lo que sucedió en la Asamblea de la ONU cuando fue Gustavo Petro, y a la salida de la sede de la ONU en Nueva York, invocó a los policías, a los militares, que desobedezcan al presidente Trump, que generó un impasse diplomático. Aquí uno no puede hacerse un escenario saliendo de la reunión de la Casa Blanca en Washington y hablando de nuevo cualquier cosa el presidente Petro. Está loco. Por eso le decía, junto con el cantante, ¿no? Con Roger Waters, se para con un citófono a decir: no les hagan caso militares a las órdenes de su presidente. Imagínense lo que sería que cualquier presidente venga acá al Ecuador, se pare en la plaza y diga: no le hagan caso, levántense en armas a las decisiones del presidente de turno. Sería simplemente un escándalo. Pero a Trump regresaron a ver a Petro como este señor que está loco sin más. Pero ¿cuál fue la consecuencia inmediata? Que subió la retórica, ¿no? Se subió el discurso, le quitaron la visa, le pusieron en esta lista Clinton. Como le digo, literalmente no se sabe cómo le pagan el sueldo a fin de mes, porque ningún banco puede tener una relación comercial con el presidente en funciones de Colombia. Es así de grave el tema. Entonces, claro, los colombianos que son pragmáticos, la institucionalidad colombiana que entiende que siguen siendo socios estratégicos, quieren que esta reunión funcione. Entonces, por eso le digo que hay un grupo tan nutrido de empresarios, de académicos, de ministros, de gente que quiere acompañar para que esto no sea un encuentro 2.0 como lo fue con Zelensky. Pero sí, la imprevisibilidad de ambos líderes hace creer que todo puede pasar. Entonces, hay un Petro de salida, entendamos eso. Y un Petro de salida quiere decir que es un Petro en campaña, que está haciendo, tratando de dejar pavimentando el camino para su sucesor. Y aquí entonces puede haber este discurso también, cuidado Miguel, vayamos a dejarles para que sea un discurso, como le digo, antiimperio, antiimposición, y que esto sea esta lucha a lo Che Guevara, que creo que le hace daño a todos. Entonces, centrémonos en lo técnico, centrémonos en entender que somos socios estratégicos, que siempre vamos a ser vecinos de Colombia, que necesitamos tener una relación de interdependencia, que una cosa es lo comercial, que otra cosa es lo político, y que ojalá podamos finalmente tener estadistas que piensen a largo plazo en intereses y no en las posiciones personales. Ahora, de alguna manera va a incidir la actual situación entre Colombia y el Ecuador, a sabiendas de los hechos que han ocurrido. Recordemos, doctor Santos, que este grupo Comandos de la Frontera se atribuyó el asesinato de 10 militares en el Alto Punino, aquí en la región amazónica ecuatoriana, y resulta que Petro les llevó a la mesa de negociaciones, a este y a otros grupos como los disidentes de las FARC, ELN y otras organizaciones. Simplemente aquí hay un doble discurso entre lo que sucede, las agresiones que hay de estos grupos terroristas en territorio ecuatoriano, y la complacencia del presidente Petro con estos grupos al llevarles a la mesa de negociaciones. Quizás este tema, seguramente se puede presumir, va a ser materia del análisis con el presidente Trump. Mire, hay frases en la ciencia política que me llaman mucho, ¿no? Que usted mata a una persona, se va a 35 años preso. Matas a 10,000, tienes que tener una mesa de negociación. Que el problema de Colombia con las insurgencias con las FARC, esto viene desde mucho antes, cuando Juan Manuel Santos fue el que firmó este acuerdo y que le mereció el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo creo que Petro tenemos muchas reticencias con él por justamente su forma tan deliberada o tan errática de gobernar. Se bajó del avión y dijo: hagamos una cadena de oración, de energías, para que esto salga por el bien superior, y otra vez empieza simplemente casi que a filosofar de manera que nadie lo termina de entender. Eso no le hace bien a la previsibilidad. Como le digo, para mí lo que deberíamos de entender
que hay un Trump que también es igual de imprevisible, que hay un Trump que no le interesa mucho el multilateralismo, lo tengo que decir así, que hay un Trump que no le interesa el status quo y el orden internacional como lo conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, que eso ha hecho que estemos en un nuevo orden mundial, que los europeos regresen a ver otro lado, que Canadá regrese a ver otro lado, en fin, que el mundo esté lo convulso como está. Y hay que entender los problemas que tenemos en la región. Miguel, ¿por qué la minería ilegal es tan importante ahora? Porque el precio del oro está por los techos. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Eso nos afecta directamente, por supuesto. Eso nos afecta a nuestras fronteras permeables, por supuesto. ¿Con quién tenemos que hablar? Con todos los que puedan cooperar. Evidentemente, potencias de afuera y evidentemente los países con la sartén por el mango, pero cuando digo los países, entender que otra vez, esto no es un problema de Perú, y Perú con toda su inestabilidad política, ojalá vamos a ver si es que son 9 o 8 presidentes en 10 años, porque el actual presidente también ya tiene este impeachment, vamos a ver en qué acaba, pero eso no quiere decir que no podemos y estamos obligados a trabajar con nuestros vecinos. No porque me cae bien el ejecutivo de turno, no, por el bien de la cooperación, en este caso entre países andinos, que estamos obligados a entendernos. Entonces sí, la reunión de hoy es muy importante para Colombia y también es muy importante para el Ecuador, porque estamos dentro de esta agenda, estamos en la agenda de cooperación, estamos en la agenda comercial y evidentemente estamos muy interesados de ver cuál va a ser el resultado inmediato político ahora en un par de meses en las elecciones que tienen lugar en ese vecino país. Porque además este momento está incidiendo fuertemente en la frontera por la imposición del Ecuador de una tasa de seguridad del 30% a Colombia, porque Colombia no cubre la frontera sur de ellos, en la frontera norte con el Ecuador, y también en estas condiciones ha afectado con la respuesta de los aranceles que Colombia ha impuesto a los productos ecuatorianos y esto se advierte un fuerte impacto al comenzar este mes de febrero, que comenzó a cobrarse estas tasas y estos aranceles, doctor Santos. Y Miguel, yo creo que aquí hay que ser muy cautos y muy serios. Porque cuando se dan estos anuncios, recuerde usted que pasamos de un IVA del 12 al 15% por un tema de seguridad. Y hay muchas discusiones en donde a dónde se fueron esos 3 puntos del IVA si efectivamente se fue a seguridad. Ahora se habla de otra tasa de seguridad en el tema arancelario, pero dejándonos los eufemismos, vamos a pagar más, ¿quiénes? Los ecuatorianos, los consumidores, por lo que sea que venga de Colombia. ¿Realmente eso va a pasar o las economías irregulares van a empezar a lucrar a río revuelto? ¿Va a haber más contrabando? Las personas que nos escuchen y que vivan en zonas fronterizas, en Tulcán, nos van a decir, para sorpresa de nadie, es así de fácil poder hablar de temas tan sensibles como, por ejemplo, lo alertaba la Cámara de Industrias en el tema farmacéutico. ¿Podemos simplemente subir los precios de esa forma? ¿Es así nomás de la noche a la mañana cambiar de proveedores? Y sobre todo, Miguel, el precedente que dejamos. ¿Cómo usted quiere irse a un foro en Davos? Deberíamos tratar solo de las inversiones que podíamos tratar ahí. Si el mundo está convulso, vengan al Ecuador, confiemos, creemos, trabajemos. Pero no le puedo decir qué va a pasar aquí a 2-3 meses en las inversiones con el vecino país. ¿Quién invierte así? Si es que no hay seguridad jurídica. Entonces, por eso le decía que es tan importante primero tener una comunicación clara. Yo le escuchaba ayer, creo que usted muy bien lo decía, como una crítica constructiva. Hay que saber comunicar. Y en esto creo que hay temas pendientes. Y en la comunicación también reconocer, a ver, si es que tenemos todos estos viajes, ¿por qué? ¿Qué estamos trayendo? Y mientras esto se dé, también ser consecuentes con ese discurso. Hay que dar seguridad, hay que dar previsibilidad. Y estas acciones unilaterales no le hacen bien a nadie. El que esto termine judicializándose en el seno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Yo en lo personal le digo como abogado, le veo difícil armar una defensa técnica y jurídica en un tema que tiene un tinte político tan elevado. Entonces, nadie esperaba que esto escale tanto, y digo que escale tanto porque todavía ni siquiera nos hemos sentado a conversar. Colombia nos dijo, ok, hoy reunámonos. Ecuador le dijo pasado mañana. Tuvimos en lo que yo considero es una oportunidad perdida en Panamá que pudimos haber hecho esto. Y entonces mi conclusión es, tal vez, de acuerdo con lo que usted me decía, Miguel, puede ser que estemos esperando esta reunión con Trump en Washington a ver si es que aquí se puede tener una mejor consecuencia de lo que pueda ser un diálogo entre estos dos mandatarios que nos afecta directamente a los ecuatorianos. Por eso, para terminarlo y dejarlo muy claro, Ecuador siempre va a ser vecino de Colombia. Ya tuvimos el problema, recordemos todos, del ataque de Angostura.
cómo terminamos relaciones diplomáticas, como Castro decía en su momento que campanas de guerra sonaban en la región, que Maduro movilizó tropas a la frontera, que Juanes les llamó al Juan Fernando Velasco pues a cantar en el puente Rumichaca, que hoy día hay otra manifestación ahí por la paz, porque estamos obligados a entendernos. Se crearon los gabinetes binacionales. Petro los terminó cuando fue el tema de la misión diplomática en Ecuador-México y de cómo le tratábamos a Maduro, dijo. Esto se recuperó con el Ecuador y creo que un buen sistema de servicio exterior, cuando se le invitó a Galápagos. Ok, pero otra vez volver a foja cero, no puede ser que estemos solo al son de cuál sea el gobernante de turno. ¿Qué estamos haciendo entonces, Miguel? Y aquí la invitación para que la institucionalidad pueda ser lo suficientemente fuerte para este tsunami que puede ser siempre cualquier gobierno inmediato de turno. Eso es lo que ojalá podamos trabajar y solo así podamos dar estas previsibilidades de esos cimientos para tener una mejor cooperación entre países hermanos. Es indudable, como usted sostiene, doctor Santos, que el diálogo es el mejor mecanismo, el mecanismo más idóneo, democrático para buscar soluciones y de manera especial a las diferencias que hay en este momento con Colombia. Sin embargo, el diálogo tiene que tener ciertas reglas, por decirlo menos, en donde, para que no sea una conversación de sordos, simplemente si se mantienen las posiciones irreductibles, yo no puedo cuidar una frontera tan grande como argumenta Colombia. Ellos no tienen destacamentos militares, o si vuelve a abogar por un delincuente como lo ha hecho de manera reiterada e insistente para que le saquen de la cárcel a un condenado por delincuencia que tiene 3 sentencias, el señor Glass, y ha venido abogando. O sea, esos temas quizás no se pueden poner en agenda ni se van a solucionar, porque además no depende de un ejecutivo, doctor Santos. Y por eso le decía de ser estratégicos. ¿Qué pasa, Miguel, si el día de hoy terminamos de enemistarnos? Y parecería que no hay forma de conversar con Colombia, con la Colombia de Petro. Que no sea el caso, espero que no. Toco madera. Pero de aquí en 3 meses hay un cambio de gobierno. Las fuerzas de centro derecha que entiendan que necesitan poner un candidato en común para no disipar el voto. Y vuelve a ganar un gobierno mucho más alineado con el actual ejecutivo en el Ecuador, por ejemplo. Y sabemos que entonces vamos a llevarnos bien. ¿O qué pasa por el contrario? Si es que gana el candidato Cepeda y sigue un continuismo de lo que está tratando de imponer Petro. Sería terrible. Ya, pero entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No depende solo del Ecuador en este momento, porque son los colombianos los que van a tener que resolver su futuro inmediato. Y por eso le decía, como estrategia, no termino de entender por qué este flagelo, este disparo en el pie a meses de una transición, salvo que sea un tema coordinado, concertado con países aliados para tratar de hacer algún tipo de presión. Pero yo no quisiera estar aquí elucubrando como académico con el periodista para ver qué se puede intentar creer de esta decisión que, ya lo he dicho muchas veces, simplemente no la entiendo, porque a mí lo único que me interesa hablar es de cómo estamos siendo un país serio, cómo somos un país que respeta las instituciones, un ordenamiento y nuestros compromisos con la comunidad internacional, sin dejar de reconocer lo que usted muy bien ha dicho. Hay que, por Dios, ya entenderlo muy claro. Una cosa es un preso político y otra es un político que tiene que estar preso. De acuerdo. ¿Qué tiene que usted estar hablando? Y si se pone a hablar, háblele a la pared, porque aquí tiene que haber un sistema de gobierno con pesos y contrapesos, y es como usted muy bien lo dijo, Miguel, una es del Ejecutivo y otra es del Judicial. Perfecto. El momento en el que un ejecutivo empieza a imponerse en otras de las instituciones del Estado, empiezan estas incertidumbres y empiezan las personas a no creer en sus instituciones. Por eso, si usted es empresario, si usted es comerciante, si usted depende, es un arrocero que le vende el 15% de su producción, que puede ser toda su utilidad al vecino país, no es que el día de mañana le van a comprar 30% más caro, o como se dijo ahora, simplemente se cerró la frontera. Y hasta que se arregle eso jurídicamente, ya se perdió su producción. Y eso es un tema que nos va a afectar directamente de lado y lado. Colombia, hay que reconocerlo, es 4-1 en economía, en PIB al Ecuador. Nosotros le compramos 1.800 millones, ellos a nosotros casi 800. Hay claro desbalance. La lógica entonces es tratar nosotros de presionar en este modelo, como le decía, maximalista que hablábamos de Trump,
o entender nuestra realidad y sentarnos a conversar de otra forma. Bueno, la suerte ya está echada. Este tema ya se dio, la reunión es hoy. Esperemos entonces, por el bien de todos, que tengamos una suerte de humo blanco. Humo blanco quiere decir que podemos ya sentarnos en una mesa y limar las asperezas y, sobre todo, Miguel, tener decisiones a largo plazo. De nada nos sirve llegar a un supuesto acuerdo hoy que puede ser violado por cualquiera de las partes en par meses, fruto de un proceso electoral. ¿No teme, porque es impredecible el presidente Trump, que pudiera haber un trato como lo hizo la primera ocasión al presidente de Ucrania, Zelensky, cuando le increparon él y su vicepresidente y terminó mal la primera reunión? La segunda reunión ya fue diferente. Sin embargo, como esta es la primera reunión con Petro, ¿no teme que pudiera haber hechos impredecibles? Lo que usted está diciendo es lo que toda la rama financiera, comercial colombiana teme. Y por eso es que le decía que llama la atención ver lo nutrido de la comitiva que le está acompañando al presidente, de cuántos empresarios, de cuántos académicos y de cuántos ministros están en este momento en Washington, precisamente para prevenir lo que usted está diciendo. No queremos que una animadversión personal pueda tener otro ejemplo negativo de lo que fue esa primera visita de Zelensky y de cómo se hizo para, con la presión de los europeos, para con la presión de aliados, de que se sienten a conversar y que se le entienda como un jefe de Estado, porque cuando se le recibió a Zelensky de esa forma, recuerde usted que en Alaska se le puso una alfombra roja a Putin. Entonces, los mensajes, las formas son el fondo. Usted me ha escuchado decirlo tantas veces en diplomacia y en relaciones exteriores. Entonces, hay todo un establishment colombiano que está intentando de que las aguas vuelvan a su cauce, de que vuelva a ser Colombia un socio estratégico. Es muy difícil cuando los dos jefes no se llevan. Sí, pero no hay cómo dejar de entender que hay toda una institucionalidad detrás. Lo mismo le digo con el Ecuador, que seamos estadistas, que podamos justamente entendernos, no porque el gobierno es de conservador, liberal o en este caso populista sin más. Hay que llevarnos con todos, ¿de acuerdo a qué? A nuestra agenda. Yo lo he dicho con usted tantas veces, Miguel, ¿qué es celebrado de la política exterior ecuatoriana ahora? Que dejamos de ser una política que era nada más que sobreideologizada, porque en su momento solo nos llevábamos con los amigos que creíamos que nos llevábamos bien, nada que ver con el condumio, con los intereses. Le decía usted que hacía el Ecuador con una embajada en Bielorrusia. No es que me tengo que llevar mal con Bielorrusia, con los iraníes, pero que se entiende esa lógica, y que estemos en Abu Dhabi en este momento, en los Emiratos, pero por supuesto que es positivo, en la medida en la que, como usted bien lo dijo, Miguel, uno, se sepa comunicar, y dos, que logremos traer justamente un resultado de todas estas giras. Por lo tanto, conclusión y hasta la saciedad, con Colombia siempre vamos a ser vecinos, hermanos, colombianos y ecuatorianos no tenemos ningún problema. Es un problema político de los ejecutivos de turno. No importa que sean de izquierda o de derecha, siempre vamos a ser vecinos. ¿Cómo hacer entonces, Miguel, para llevarnos, para tener reglas claras, sobre todo en momentos en donde hay discrepancias políticas? Doctor Santos, así como decía, es impredecible las actitudes del presidente Trump, también las del presidente Petro. Ahora no vaya a hablar como a veces da sus alocuciones. La semana anterior hablaba de María Magdalena y de la Biblia, es decir, es impredecible el señor Petro para sus intervenciones. Vea, tal vez, y eso le decía en otro espacio, Petro no está hablándole a un Miguel Rivadeneira o a un Esteban Santos, porque a usted y a mí nos causa casi que estupor escucharle hablar de ese nivel de sandeces. Pero probablemente Petro le está hablando a una audiencia mucho más populista que le gusta más esa idea del pan y circo. Entonces, si es que estamos hablando de comunicación política, claramente no le está hablando este foro, pero sin duda también hay un sector que quiere escuchar eso. Y por eso le decía yo que no quiero volverle una suerte de reinvento de Che Guevara antiimperialista y que sea el alfil antiamericano o de cualquier cosa que pueda causarnos problemas en frontera. Yo quiero creer en los negocios, quiero creer en la estabilidad, quiero creer en los acuerdos a largo plazo y sobre todo en un ambiente propicio para trabajar en conjunto en los problemas comunes, que son la delincuencia, que son la inseguridad, que son la migración no controlada y evidentemente este crimen transnacional. El Ecuador ya dejó de ser una isla de paz, ya nos explotó esto en la cara.
Pues yo no quiero que el día de mañana alguien vaya a decir, no, es que ahora Ecuador también está absolutamente premiado y entonces tendremos que hacer algún tipo de actuar mayor. Eso es impensable. Y eso hay que decirlo de frente, muy claro. Sí, no es ningún devoto de mi devoción el señor Petro. Él ganó las elecciones, él es el presidente legítimo. Serán solo los colombianos quienes tengan que decidir sobre su futuro. Solo los colombianos, aquí sí como seremos solo los ecuatorianos. Diferenciemos muy bien a las dictaduras de lo que está pasando en Venezuela y ese es un caso de estudio, intentando hacer, me decía ayer un colega que le digo, ojalá una suerte de pactos de la Moncloa de cómo pasar de la dictadura a una democracia. Bueno, eso es un trabajo en proceso. Vamos a ver, un acompañamiento de la región. A nadie le interesa un Venezuela completamente desestabilizado. Ya vimos los embates de una migración no controlada. Entonces, hasta la saciedad, somos interdependientes con Colombia. Eso quiere decir que nos necesitamos el uno al otro. No necesitamos por qué estar elucubrando si es que vamos o no vamos a tener energía. ¿Por qué no hablar de esta cooperación directa en 1000 aspectos? Hoy por hoy, creo yo, Miguel, y esa es la crítica constructiva que quiero terminar de mandar, el mensaje es cómo construir, no cómo terminar de atrincherarnos con un hermano que lo vamos a seguir siendo desde siempre entre Ecuador y Colombia. ¿Cree usted que el tema Ecuador y Colombia debe ser materia de esta reunión? Porque de alguna manera incide en los reclamos de Estados Unidos por el crecimiento del cultivo de la coca que pasa, se presume, al Ecuador y que se exporta por los puertos ecuatorianos. Yo escuchaba y daba ayer seguimiento a los medios colombianos precisamente para tener esa otra visión. Y coincidían analistas en ese hermano país en que Petro no debería hablar, por ejemplo, de Venezuela, que el tema Maduro ni se lo toque, que se toque las relaciones directas entre esos dos países, pero evidentemente tenemos un impasse en este momento. El Ecuador es un aliado estratégico en este momento de los Estados Unidos en la región y por supuesto que va a importar mucho el cómo van a terminar de encajar estas piezas, sin duda alguna, Miguel. Creo que hay que dejarlo, y lo digo someramente claro, los dos son impredecibles. Petro es impredecible, Trump es impredecible. Eso le hace mal a todos. La reunión ha generado tanta expectativa precisamente por lo que estamos buscando todos los demás sectores. Unas ideas claras, unas señales muy claras de cómo seguir adelante y sobre todo que de esto podamos ya tener una agenda muy clara de desescalar, de cooperación y de ayuda en conjunta en lugar de seguir, como les decía hace un segundo, atrincherados en posiciones maximalistas que lo único que le están haciendo es dañar las relaciones vecinales, políticas y evidentemente económicas entre dos hermanos sin más. Pero un llamado de atención que pudiera haber del presidente de Estados Unidos, del presidente de Colombia, que combata más, que controle más sus fronteras, si pudiera incidir, si es que hubiese un compromiso del presidente de Colombia, sí, voy a cubrir mejor mi frontera con el Ecuador. Esto pudiera abrir un espacio para planificar un diálogo con el presidente del Ecuador. Yo lo que espero que no sea el discurso político sin saliva. Sí, vamos a cooperar, sí, vamos a hacer y en la práctica no pasa nada. O que sean los discursos de, pero miren cuánto estamos incautando más. O, pero tu mamá la gorda, ¿no? Pero miren cómo está haciendo Ecuador, le va pésimo. O miren lo que está haciendo Perú o cualquier otro país. De eso no se trata. Se trata de entender que este es un problema transnacional. Se trata de entender que el problema de seguridad es fruto de todas las economías irregulares que se van a lucrar con decisiones como una guerra arancelaria. Y se trata de entender que sin importar el tinte del gobierno de turno, izquierda, derecha o como se quiera autodefinir, el problema social está ahí para todos. El problema de la guerra que se están dando en zonas de frontera o en zonas de portuarias, es de todos. Y por lo tanto, de esta reunión, ojalá salga una hoja ruta muy clara de cooperación entre todos los que quieran ayudar en un problema común. A los norteamericanos, Miguel, solo les interesa dos cosas: el tema de la inmigración irregular y dos, el tema de las drogas. Creo que el Ecuador, usted me ha escuchado decirlo, logró posesionar un tercer pilar que a nosotros nos interesa, que es el comercial. Con Colombia, que era el socio estratégico, espero que se puedan limar las asperezas. Les repito, es un escenario muy incierto porque en meses
ya tiene Colombia un proceso de elección y ahí todo puede cambiar. Esta reunión puede quedar en nada si es que gana un gobierno afín a los norteamericanos, o puede terminar siendo mucho más profunda negativamente si es que gana un sucesor de Petro. A esto hay que prepararse, y esto se prepara uno no con las armas apuntando con una guerra escalada comercial, sino viendo cómo tender puentes de cooperación en intereses. Los estados tienen intereses, no estas posiciones que, por favor, permítame y discúlpeme ser tan incidente, porque creo que esto es lo que necesitamos terminar de tener en una conversación y en un debate serio. Doctor Esteban Santos, quisiera aprovechar este diálogo para consultar en lo de Venezuela también, además del tema principal que ha sido la entrevista hoy del presidente Trump con el presidente Petro en la Casa Blanca. ¿Qué le parece la situación de Venezuela? Allá ha habido un tira y afloja entre el gobierno americano y la continuación de la dictadura en otras condiciones con Delcy Rodríguez. Hubo una reunión, como usted ya citó, entre el nuevo embajador de Estados Unidos en Caracas, pero Delcy Rodríguez, por un lado, se allana, presenta un proyecto de amnistía total en esa asamblea ilegítima que preside su hermano Jorge Rodríguez, pero hay otros hechos. Por ejemplo, ayer se informó que Delcy Rodríguez nombró a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo. Es decir, por un lado dice, me allano a los designios del presidente Trump, pero por otro lado hago lo que me da la gana el aliado, sin desconocer que Diosdado Cabello está señalado entre el cartel de los soles, junto brazo derecho de Maduro, que está preso en Nueva York. Mire, el tema de Venezuela, querido Miguel, para mí ha sido toda una montaña rusa de emociones. Como le decía, nadie puede llorarle la caída de un dictador. Yo era el primero en reconocer, celebrar, qué bueno que Maduro vaya a no correr la misma suerte que un Castro que murió probablemente en su pijama de seda a muy alta edad. Y parecía que Maduro estaba corriendo esa misma suerte. Celebro que él tenga que responderle una justicia. Podemos hablar mucho de si es que los cargos son reales, de lo que usted quiera, pero que Maduro ya no está en el poder es algo positivo para mí. Que sean los venezolanos los que sean los únicos que puedan resolver sobre su futuro. Y ahí empieza la montaña rusa. Porque cuando Trump anuncia la captura, dijo la palabra petróleo 27 veces, le daba a la prensa norteamericana. No dijo la palabra democracia una sola vez o presos políticos una sola vez. Y después empiezan a darse en estos actuares de que, oiga, ya entraron 300 millones fruto de la primera venta. ¿Quién está manejando? ¿Cómo lo está manejando? Pero no ha cambiado nada por el tema de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que usted reconoce que ellos son los que ganaron, que a ellos les robaron las elecciones, pero que voy a seguir trabajando, como usted muy bien lo dice, Miguel, con un Diosdado Cabello que tiene 25 millones de dólares por su precio, por una Delcy Rodríguez que está en este momento en la lista negra de socios tan estratégicos supuestamente como lo son los europeos para usted, o que ella también tiene problemas con el Tesoro norteamericano. Bueno, ayer María Corina Machado decía, es un pacto entre la misma mafia el ponerle a la hija de Diosdado Cabello, pero si es que yo veo cambios que son el cierre del helicoide, que un Diosdado Cabello se tenga que comer sus palabras, verle la cara ayer cuando se anunciaba básicamente el reconocimiento de presos políticos y de que va a haber esa excarcelación ya masiva, ¿cómo no me puedo alegrar de esto? Pero queda mucho, por eso yo le decía que hay este intento de hacer este paralelismo a lo que fue el regreso a la democracia en España, luego de la guerra de sucesión y la finalización con los pactos de la Moncloa, que puede haber algo parecido en Venezuela. Estoy de acuerdo que hay mucha tela por cortar. Creo, y aquí concluyo diciéndole, estimado Miguel, que lo importante es primero reconocer que son los venezolanos nuevamente los que tienen que resolver sobre su futuro. 2, que tiene que haber una transición. Y 3, efectivamente, que esto solo se podrá dar en un ambiente de paz. Si es que hay una desestabilización mayor, países en la región, sobre todo el sur, somos los que vamos a sufrir ese embate y por lo tanto todos muy atentos de una repercusión positiva y de vuelta a la democracia en ese país. Muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, para hablar sobre esta cita importante, presidente Trump, presidente Petro y el entorno en la región. Muy amable, doctor Santos. Honrado y siempre a las órdenes, estimado Miguel.
Muy amable. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el doctor Andrés Páez, catedrático, analista político, sobre el momento político que vive el país al inicio de este año y también las perspectivas sociales, el impasse con Colombia y otros que vamos a hablar esta mañana. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.